Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a platicar ampliamente acerca del estudio Jalisco a Futuro, cuya edición del 2012 al 2032 se presentó hace apenas unos días y tenemos el gusto de que nos acompañe su coordinador general, Adrián Acosta Silva. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña el doctor Marcos Pablo Moloesnik, que en este estudio se encargó específicamente del capítulo de Justicia y Seguridad. Bienvenido, Marcos Pablo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y como cada miércoles con nosotros, Jorge Octavio Navarro Jonás. Jonás, bienvenido. Gracias, Ricardo. Aquí estamos, con gusto de platicar con dos eminencias. Muy bien. Pues para preguntarte, Adrián, acerca de este estudio, primero, ¿cómo surge la idea de actualizarlo? Porque se había hecho la primera edición en 2009. Sí, efectivamente, en 1999, ¿cierto? hace 14 años, se hizo el primer estudio de Jalisco a Futuro. Fue un estudio también impulsado por la Universidad de Guadalajara y un conjunto de empresarios y de liderazgos locales, que tuvo como horizonte el 2025. Ese era su primer ejercicio. Y esto permitió hacer no solamente un diagnóstico de lo que había ocurrido en Jalisco en el pasado reciente, sino que intentaba, digamos, identificar los escenarios del futuro para el Estado. Ese ejercicio fue publicado en 1999 y hace un par de años la Universidad de Guadalajara lanzó nuevamente la iniciativa para actualizar este estudio, valorar qué es lo que había ocurrido, sobre todo en la primera década del siglo XXI, del 2000 al 2010, en distintos temas, a través de distintos ejes, y volver a valorar los escenarios futuros del Estado. El producto es lo que presentamos hace unos días, efectivamente, un estudio me parece que mucho más completo y más ambicioso que el primero, pero que también respondió básicamente a la misma metodología. Valorar qué es lo que ha ocurrido en Jalisco a manera de diagnóstico, valorar cuáles son las tendencias, qué tipo de agendas son importantes y qué tipo de nuevos futuros podemos identificar no al 2025, sino al 2032. Y escogieron 9 categorías, si mal no recuerdo, ¿no? Fueron, en esta ocasión, fueron 11 temas organizados en 5 ejes estratégicos. En el primer ejercicio, por ejemplo, fueron 6 temas, ahora los ampliamos a 11, y esto nos permitió mayor profundidad en muchos sentidos y también una mayor capacidad de articulación de una visión más sistémica de lo que está ocurriendo en Jalisco, pero a la vez una visión mucho más estratégica de lo que es hoy el Estado y de lo que puede ser en el futuro. Aquí, doctor Acosta, para los que somos legos en esto, lo que se hace es una lectura de tendencias, como si lo viera uno en una perspectiva, o hay herramientas científicas que permiten construir un escenario futuro con base en lo que está aconteciendo actualmente. Ambas cosas. Es decir, por un lado, se hace un balance de lo que ha ocurrido en Jalisco una vez realizado el primer ejercicio en el 99. Es decir, qué pasó en términos económicos, qué pasó en términos de seguridad, qué pasó en términos de educación, de cultura, de ciencia y tecnología, sobre todo en los primeros 10 años del siglo XXI, del 2000 al 2010. Y seguido a esto, es decir, no solamente es un estudio de gabinete de lo que ha ocurrido, no es solo una acumulación de estadísticas sobre los fenómenos, sino también nos permitimos reflexionar de manera cualitativa en torno a los contenidos y a los posibles eventos portadores de futuro que podían o pueden anticipar el futuro, con una precisión muy clara en términos de que un estudio prospectivo no trata de ver qué va a ocurrir. Digamos, no se trata de pronosticar lo que va a ocurrir en el futuro, sino de lo que se trata es de valorar los distintos tipos de escenarios que pueden ser producto de la combinación de distintos tipos de factores. Es decir, los futuros se construyen a partir de ver las interacciones entre economía, sociedad, cultura, administración de justicia, gobierno, y esto nos va generando escenarios, es decir, básicamente 3 grandes tipos de escenarios. Por un lado, un escenario catastrófico, es decir, qué va a ocurrir o qué puede ocurrir si no cambian las cosas. 2, qué puede ocurrir si no hacemos nada, es decir, un escenario tendencial. Y por otro lado, qué es deseable que ocurra, es decir, qué podemos hacer los jaliscienses, el gobierno, autoridades, ciudadanos, para tratar de construir un futuro mejor que podemos tener si lo dejamos a las fuerzas de las rutinas y de las inercias institucionales, ¿no? Una pregunta para ambos, igual para quien guste responder, ya sea el doctor Marcos Pablo o usted.
Desde los medios de comunicación, porque recuerdo perfectamente cuando se presenta este estudio, estaba en ese entonces gobernando el estado Alberto Cárdenas y por la Universidad de Guadalajara participaba quien ya fue su rector. El tema era como que fuimos palpando que se presentaban estudios, se hacían esfuerzos, pero ningún actor de cambio activaba nada. Todo seguía igual. Los estudios que recomendaban acciones en un área o en otra, cambiar esto, cambiar aquello, nadie les hacía caso. ¿Eso se reflejó en este último análisis? En parte. Es decir, lo que hizo Jalisco a Futuro en el 99 fue colocar un conjunto de temas en la agenda pública que fueron resueltos de manera distinta. La mayor parte de ellos no fueron tomados en cuenta, como bien señalas, aunque algunos sorprendentemente sí. Puedo citar por lo menos uno importante, el tema de ciencia y tecnología. Me recuerdo que en el primer ejercicio del 99 sí se anticipaba la necesidad de generar un órgano que se encargara específicamente de promover la ciencia y tecnología, y se creó, por ejemplo, el COCITCAR. Creo que ese es un impacto positivo de esto. Pero en otros muchos campos no ocurrió eso. Más bien lo que ocurrió es lo que se temía, no hacer nada. Y entonces esto nos generó un conjunto de problemas en distintos campos, en la economía, en la salud, en la seguridad pública, que efectivamente nos han llevado a un escenario, si no catastrófico, muy cercano a ellos, digamos, ¿no? Y con respecto a eso, doctor Marcos Pablo Moloesnik, ¿cómo estamos en seguridad con respecto al 99, con eso que ustedes proyectaban en Jalisco a Futuro? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿O estamos peor de lo que se pensaba? Yo creo que en general el balance sería el escenario tendencial. Es decir, da la impresión que en el ámbito de la seguridad pública y la justicia penal es como si estuviésemos en un avión y se pusiera el piloto automático y el avión siguiera su curso sin la intervención del piloto o el copiloto, o sea, sin la intervención de la persona humana. Sin embargo, lo preocupante es que a partir del año 2010, estamos hablando de 2010, 2011, 2012, se dispararon tanto números absolutos como en tasas, algunos delitos de alto impacto social, particularmente los homicidios intencionales. Por ejemplo, en Jalisco normalmente al año teníamos 500 asesinatos y el año pasado cerramos con poco más de 1000. Y esto también se ve reflejado en la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, que es el indicador que utiliza la Organización Mundial de la Salud y que nos permite hacer comparaciones. Lo mismo podríamos decir del sistema de justicia penal, incluyendo la otrora Procuraduría General de Justicia y los órganos de administración e impartición de justicia. Hay una resistencia al cambio y no obstante el mandato constitucional de tránsito hacia un sistema penal acusatorio adversarial que no se entiende sin los juicios orales. Jalisco hoy por hoy es una de las entidades federativas que presenta mayor nivel de atraso en la materia, ¿no? Entonces yo te diría que hay una combinación, tal vez como bien lo dijo Adrián, entre escenario tendencial y escenario catastrófico, porque en definitiva cuando hablamos de homicidios intencionales estamos hablando de la violación o el quebrantamiento al más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Bueno, pues vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto y cómo está previendo la Universidad de Guadalajara y los organismos que participan en la elaboración de Jalisco a Futuro que se va a poner el tema de la seguridad y otros temas. Hay algunas proyecciones que resultan muy, muy interesantes respecto a cómo seremos los jaliscienses dentro de 20 años. Ya volvemos.